Muy buenos días. Llegamos hoy al capítulo 8 de la carta o del libro de Hebreos, ¿verdad? Hemos estado estudiando este mes bien interesante. Yo debo aportar que Hebreos, junto con Filipenses, quizás son dos de mis libros favoritos de la Biblia, ¿no? Se aprende mucho, pero Hebreos tiene un encanto especial desde mi perspectiva personal, ¿no? Tiene un encanto especial, me fascina porque en el libro de Hebreos vemos el protagonismo y la importancia de Dios sobre todo, sobre la creación, sobre los ángeles, sobre el sacerdocio, sobre el mismo Moisés. Vemos la supremacía, la superioridad, ¿verdad? El escritor de Hebreos, del cual el nombre no aparece, o el autor como tal no aparece. Sabemos que el autor es Dios como tal, porque, como dijo Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, así que si buscamos una autoría de este libro, podemos decir que si no aparece un nombre, Dios es el autor principal por inspiración. Ahora bien, capítulo 8 empieza de la siguiente manera. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, ahora bien, o en otra versión, déjenme buscar aquí, la versión Dios habla hoy, dice, lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Cuando se dice ahora bien o el punto principal, es que había un preámbulo, hay una antesala para poder llegar a este punto y el escritor en este caso lo resalta como el punto principal, ¿sí? Entonces, los capítulos previos, los capítulos anteriores, capítulo 6, capítulo 7, vienen hablando del sacerdocio, de la importancia del sacerdocio de nuestro Señor Jesús, del tipo de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque en el capítulo de ayer, ¿verdad? Nuestro hermano Roberto nos enseñaba acerca del sacerdocio, de lo que significa un sacerdote, un sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, del tipo de sacerdotes que era Melquisedec, que no solamente era un sacerdote, sino era un rey, ¿verdad? Un rey de paz, según lo que nos ofrece las escrituras en Génesis. Ahora, bien interesante porque dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Este sumo sacerdote que está por encima de los demás, de los otros sacerdocios, por decirlo así, o del sacerdocio levítico, está constituido para favorecernos, pero lo importante dice que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sí? Dice el versículo 2, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Entonces aquí el escritor aclara, ¿verdad?, que los sacerdotes según el orden arónico, por decirlo así, los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer, ellos estaban constituidos para interceder en favor del pueblo, ¿verdad? Presentando ofrendas, pero para eso ellos tenían que presentar o ofrecer algo también por ellos mismos, por su condición de hombres, por su condición de mortales, por su condición de carnales posiblemente, ¿no? Entonces, este sumo sacerdote que nosotros tenemos, según el orden de Melquisedec, que se trata de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no tenía esa necesidad. Entonces dice el versículo 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten ofrendas según la ley. Esto según la ley, ¿verdad? Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciendo, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Es decir, que en el tabernáculo
en la época del Éxodo, cuando Moisés hirió este tabernáculo, ¿verdad? Hizo un modelo según lo que se le mostró, ¿verdad? El diseño, por decirlo de alguna forma, que Dios le mostró a Moisés. Entonces, esto era una sombra y una figura de las bendiciones y de los bienes que iban a venir, de los bienes venideros. Y dice el versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para un segundo. Y aquí vamos a estacionarnos un momentico, ¿verdad? Porque vamos a analizar que dice aquí, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿verdad? Ahora, Dios hace, porque Dios es un Dios de pactos, Dios hace pactos con el ser humano, hizo pactos con Aarón, hizo pactos con Moisés, incluso en la época de los reyes también hizo pactos con los reyes. Recuerdan que cuando Salomón tuvo aquel sueño, él le hace una petición, le dice, mira, pide lo que tú quieras, y Salomón en ese caso le pide sabiduría, pero Dios hace un pacto con él y le dice, mira, yo te voy a dar no solamente porque pediste sabiduría, la sabiduría que me pediste, sino también la riqueza, ¿verdad? Y lo que le pide Dios es que él se mantenga en los mismos caminos que tuvo David, su padre. Ya hace un pacto ahí con el rey Salomón, en este caso, nuestro Señor, ¿verdad? El tema es que la mayoría rompieron ese pacto, ¿verdad? Y ahí lo va a decir en los siguientes versículos. Fallaron a este pacto. Entonces, ¿qué pasa? No por el mismo pacto, Dios siempre cumplió. La humanidad es la que tiene la tendencia, hermanos, a fallar. Nosotros como seres humanos somos cargados de defectos y una de las cosas que tendemos a hacer es a no cumplir los pactos, especialmente cuando los pactos son con Dios, y no debería ser así. A veces tenemos la tendencia a cumplir más un pacto con otra persona, con otro semejante, que con el mismo Dios. Entonces, por eso Él establece un nuevo y mejor pacto. Dice, pero ahora, versículo 6 repitiendo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué es esto? Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado un lugar para el segundo. ¿Ya? ¿Y por qué hubo un segundo? Dice el versículo 8, porque repitiéndose, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que en ese tiempo, el pueblo que fue sacado de la esclavitud de los egipcios, ellos no cumplieron con el pacto. ¿Cuál era la promesa que Dios les había hecho? Que les iba a dar una nueva nación, ¿verdad? Que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Ellos lo que tenían que hacer era permanecer, ¿verdad? En las leyes, permanecer en la obediencia hacia Dios. Pero ellos desde que salieron, hermanos, empezaron, fue a criticar tanto a Dios como a Moisés, a quejarse, a poner carga sobre el liderazgo, a ponerla difícil, a hacerla cuesta arriba, como diríamos en auténtico tachirense, ¿no? Ponemos el camino cuesta arriba a veces. Y resulta de que por esta razón, ¿verdad? Ellos, los que salieron, no fueron los que entraron, sino los que nacieron en el desierto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ellos no cumplieron, ellos no respetaron el pacto, ellos no obedecieron a Dios, ellos no eran reverentes a lo que Dios les estaba ofreciendo. Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, en lo que se podía pasar más o menos en 6, 7 días. Ellos tuvieron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque ellos no obedecieron el pacto, ellos no cumplieron ni siquiera con la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Para que ellos tuviesen una mejor calidad de vida, ¿ya? Porque la ley en realidad, hermanos, no fue introducida para salvación y para perdón de pecados. La ley fue introducida para conciencia del mismo pecado, para que el mismo ser humano
se diera cuenta en lo que estaba fallando, ¿sí? El tema es que ninguno obedeció. Y como ninguno obedeció, entonces aquí Dios da por culminado este pacto, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, y hace un nuevo pacto, establece un nuevo pacto. Por eso hace la referencia ahí de Jeremías 31, donde dice, ¿verdad? Que vienen nuevos días donde Él va a establecer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Dice, y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, así dice el Señor. Versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que Dios establece este nuevo pacto y de que no va a ser necesario, porque ahí dice, no es necesario que nadie diga conozca al Señor. Está hablando de la casa, si se fijan ahí, dice establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué representan estas dos naciones o esta mención de estas dos naciones? Representan la nueva Jerusalén, representan el pueblo de Dios o actualmente representan la iglesia. ¿Qué pasa? Cada miembro de la iglesia es como un habitante, ¿verdad?, de la nación santa de Dios. Entonces, cada miembro de la iglesia tiene que tener un previo conocimiento antes de ser miembro de la iglesia. Entonces, eso se hace a través del estudio de la misma palabra, del conocimiento. Una vez que usted se hace cristiano, ¿verdad?, no es necesario que le expliquen quién es Jesucristo, porque usted obedece porque conoce, ¿verdad? Entonces, cuando usted obedece porque conoce, ya no es necesario que le presenten, perdón, a nuestro Señor Jesucristo, porque usted ya lo conoce, ya decidió obedecer. Lo que nosotros hacemos cuando enseñamos la palabra, hermanos, cuando estudiamos la palabra o cuando acudimos a un estudio, en realidad es para tener mayores herramientas de cómo acceder o cómo, digamos, perfeccionar nuestra vida cristiana, ¿verdad? A través de la palabra. Pero ningún cristiano, mientras más tiempo, mucho mejor, porque ahí dice desde el mayor hasta el más chico, es necesario que le digan, oye, ¿tú conoces a Jesucristo? No, porque si uno lo obedeció es porque ya lo conoce, en este caso, ¿no? Entonces dice, estableceré este nuevo pacto prácticamente, y vamos aquí a cambiar la palabra, la casa de Israel, la casa de Judá, por la iglesia. ¿Ya? Estableceré un nuevo pacto con la iglesia. Y no es necesario que nadie le enseñe a un hermano. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a Johan, oye, Johan, ¿tú conoces a Jesucristo? Y predicarle a Johan porque él ya lo conoce. Ahora, los que no, a ellos sí nosotros estamos enviados, como dice Mateo 28, del 18 al 20, ir por todas las naciones, predicar el evangelio, hacer discípulos. Esa es parte de la tarea que nuestro Señor Jesús nos deja. Ahora, el pacto se perfecciona en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es un nuevo pacto sobre mejores promesas, ¿verdad? Y en Lucas 22:20, nuestro Señor Jesucristo deja establecido eso, cuando dice, él establece la cena y habla sobre la copa, ¿verdad? Sobre el jugo de la vid, y dice, de la misma manera tomó la copa y después de haber cenado, dijo o diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por nosotros, por vosotros, dice nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? De esta misma forma, de esta misma manera, como nosotros tomamos la cena, ¿verdad? El pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos entendiendo que somos parte. La iglesia es parte de ese nuevo pacto. Esas promesas nos pertenecen a nosotros también, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, que es mediador de ese nuevo pacto, ¿verdad? Hizo este derramamiento de sangre y la dejó para que nosotros seamos parte de ellos y recordemos cada día. Nosotros los domingos cuando tomamos la cena, hermanos, no se nos enseña acerca de Jesucristo, sino se nos recuerda lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el nuevo pacto, nuevo y mejor pacto.
en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros le damos esta suma importancia. Hebreos es un libro encantador, hermanos. Y este capítulo es un capítulo que enseña muchísimo. Lamentablemente el tiempo es corto para, digamos, profundizar en cada una de las enseñanzas que este libro trae. Por eso es bueno siempre leer previo y estudiar y profundizar cada una de las enseñanzas. De verdad que es encantador. Yo siempre los invito a que podamos analizar y profundizar en las enseñanzas de este libro. ¿Ya? Entonces, con lo que quiero que se queden hoy, ya para finalizar, porque ya el tiempo se me terminó, con lo que quiero que se me queden hoy es que nosotros, hermanos, la Iglesia de Cristo, somos, ¿verdad?, parte importante de ese pacto, de ese nuevo pacto, ¿ya?, que está establecido según las promesas que nuestro Señor hizo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, y nosotros que somos la iglesia somos los que recibimos esa promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es mediador de un nuevo pacto y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 5, ¿verdad? Que es él es el mediador. Dice ahí, porque esto es bueno y agradable. Estoy leyendo Primera de Timoteo capítulo 2 versículo de 3 al 5. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Oremos. Padre bueno, Señor, Padre querido, muchas gracias, Señor, por este momento, por este espacio. Sabemos, Padre bueno, que eres bueno y que tu bondad es para siempre, que tu misericordia, Señor, es incalculable a la mente humana, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus corazones, por sus vidas. Y gracias, Señor, por permitirnos ser parte de ese pacto, por entregar a tu Hijo para que nosotros, Señor, seamos tus hijos. Gracias te damos porque la promesa tuya, Señor, es que nosotros habitemos contigo en la eternidad a través del sacrificio de tu Hijo. Nos hace, Señor, aptos y aceptos delante de ti, Señor. Bendice esta reunión, bendice este momento, bendice esta mañana, lo que queda de semana, lo que queda de año, lo que nos resta de vida, Señor, en este plano, Señor. Gracias te damos en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.